Desconectados con Juan Luis Camargo en Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desconectados. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Sandra Fonseca de CompuTrabajo. Sandra, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a Desconectados. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por esta invitación. Desde CompuTrabajo y PandaP estamos muy emocionados, por supuesto, de colaborar aquí en este espacio. Vale, muchas gracias. Bueno, se viene diciembre, o se llegó diciembre ya, y es una época en la que muchas personas buscan trabajo. CompuTrabajo, obviamente, uno de los referentes a nivel nacional e internacional en la búsqueda de empleo. Digamos, ¿qué tipo de recomendaciones se le puede brindar a las personas que para esta época, de pronto esos estudiantes que están de vacaciones o gente que simplemente está desempleada, qué tipo de recomendaciones les podemos brindar para que ellos, pues, digamos, tengan un exitoso proceso de vinculación laboral? Ok, bueno, pues antes de arrancar con esta pregunta, de responderte esta pregunta, me gustaría primero iniciar contando un poco sobre quién es CompuTrabajo. Perfecto. Si bien CompuTrabajo es una de las bolsas de empleo más grandes o más conocidas acá en Colombia, es también una bolsa de empleo que tiene presencia en 19 países en Latinoamérica. 19 países. Exacto, yo lo cuento porque para mí fue un descubrimiento cuando entré a la compañía, y para muchas otras personas también es como, no sabía, pensaba que estaba solamente en Colombia y no, mira que tiene pues presencia en estos otros países. ¿Y por qué lo cuento? Porque también los candidatos podrían aplicar en esos otros países a través de CompuTrabajo, ¿cierto? Okay. Por otro lado, también CompuTrabajo trabaja de forma muy aliada con PandaP, que PandaP es un software de reclutamiento que utiliza la inteligencia artificial para que las áreas de recursos humanos pues, puedan realizar el reclutamiento, el proceso de selección y también inclusive la fidelización del talento humano con ayuda de la inteligencia artificial. Okay. Entonces, este software funciona con el insumo que le da CompuTrabajo, que pues es donde se registran todos estos candidatos. Ok, ¿este es un software que desarrolló CompuTrabajo como tal o existía cada quien por su lado y decidieron integrarse en algún momento? Es desarrollado de hecho, estas dos marcas que acabo de mencionar hacen parte del grupo Red Arbor. Entonces, okay, el grupo Red Arbor es el que desarrolla el software como tal, que se llama PandaP hoy en día, ¿sí? Okay. Entonces, ahora sí, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que deben tener en cuenta entonces los candidatos? Algo que es importante que conozcan y sobre todo que indaguen mucho sobre las hojas de vida con ATS. ATS, ¿qué es ATS? El ATS es justamente la implementación de la inteligencia artificial en la búsqueda laboral. Entonces, hoy por lo menos más del 75% de los reclutadores utilizan ya la inteligencia artificial de PandaP para poder encontrar más rápidamente al talento. Entonces, es realmente un algoritmo que funciona, de hecho, muy similar a cómo funcionaría Tinder. No sé si lo conocen. Sí, claro. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces es que llega una persona, dice, bueno, estas son mis características y me gustaría encontrar una persona que cuente con estas otras características. Si esa otra persona que cuenta con esas características también busca a esta otra persona, pues hacen match. Entonces es algo muy similar a lo que pasa con el algoritmo de PandaP. Entonces, el reclutador realiza la publicación, realiza la oferta laboral y allí entonces aplican muchas personas, pueden aplicar de hecho hasta 1,000 personas a una sola vacante. Y para que el reclutador pueda hacer este proceso de una manera mucho más rápida, entonces lo que hace la herramienta es, le dice, mira, de estas 1,000 personas, estas 80 personas cumplen con el 70% de compatibilidad con tu oferta laboral. ¿Qué tipo de criterios entran a jugar ahí para ese proceso de selección? Exacto, entonces para allá vamos porque ¿qué es lo que hace entonces el reclutador? Dice, bueno, estas personas cumplen el 70%, estas otras el 50% y así. ¿Qué va a hacer el reclutador? Se va a ir con las personas con las que mayor compatibilidad tengan con la oferta laboral. Entonces, ¿qué debemos hacer para pasar ese primer filtro de selección? Lo primero es que debemos utilizar las palabras claves
en la hoja de vida. Entonces el candidato tiene que empezar a indagar cuáles serían esas palabras que son las más utilizadas en las ofertas laborales que a ellos les llama la atención, ¿no es cierto? Entonces, si soy no sé, quiero aplicar a un cargo en gerencia financiera, por ejemplo, entonces voy a buscar todas las ofertas laborales y empezar a revisar cuáles son estas palabras que más se utilizan, y si yo cuento con estas habilidades, las voy a utilizar dentro de mi hoja de vida, en la descripción general de mi hoja de vida y también en cada una de las descripciones de las experiencias que he tenido. Entonces, esta es una de las cositas para poder pasar el primer filtro. Además de eso, también, por ejemplo, tener en cuenta que la hoja de vida tiene que tener una estructura muy simple, tiene que evitar tener fotografías, imágenes, gráficos, tiene que ser una hoja de vida de máximo 2 hojas, 2 páginas. Aunque tengamos 15, 20 años de experiencia o tengamos 1 año o nada de experiencia, no puede superar las 2. Ok, y ahí hojas. ¿cómo priorizar, por ejemplo, cuando uno tiene muchas experiencias laborales? ¿Simplemente el criterio debe ser la cercanía en el tiempo o cuál debería ser el criterio para saber cuáles postulamos en esa hoja de vida que estamos presentando? Bueno, eso va a depender mucho de lo que estés buscando, ¿cierto? Sí, es importante que la experiencia laboral que tengas en tu hoja de vida esté alineada a ese rol al que tú quieres aplicar, ¿cierto? Sí, en algún momento muchos, quizás en el trayecto pues, de nuestra carrera profesional, hemos tenido cargos que hicimos al inicio pues, de nuestra carrera profesional como para poder tener una experiencia laboral, ¿sí? Pero si al pasar los años, 5 años, 10 años, ya esta no se alinea con lo que estás buscando, simplemente la podemos quitar y dejamos las más recientes de primeras, que sean las primeras que el reclutador pueda ver, de la más reciente a la más antigua. Pero, por ejemplo, si tengo algunas experiencias que no se alinean mucho con el cargo al que estoy aspirando, pero son experiencias antiguas, digamos, las más recientes no tienen relación directa con ese cargo al que estoy aspirando, ¿es mejor omitirlas, no importa que las que pongamos sean más antiguas? Podrías hacerlo, sí, y sin embargo yo lo que recomendaría es que las palabras que utilices o la descripción del rol que tú realizaste esté muy enfocada a la actividad que vas a hacer. Entonces, hoy el proceso de selección se hace por competencias, entonces además de que la persona tenga una formación académica, también tenga una experiencia laboral y con esas dos entonces encontramos que esta persona tiene habilidades de pronto en el caso de comunicación, ¿no es cierto? Entonces habilidad para comunicarse, habilidad para hablar en público, habilidad para relacionarse, entonces son estas habilidades que tienes que mencionar en cada uno de los roles, aunque sean un poco diferentes, porque de todas formas en la entrevista te van a preguntar ¿qué hiciste en este tiempo? Y lo vas a tener que sustentar, entonces sí puedes dejarlas, pero entonces sí enfocarlas hacia eso que estás buscando. Ok, ¿cuáles serían esos principales beneficios para una empresa que quiera implementar este software? ¿En tiempo, en dinero? ¿En qué se beneficia? Bueno, la inteligencia artificial ha llegado, por supuesto, para las empresas a automatizar mucho los procesos, ¿no es cierto? Por lo menos desde el área de reclutamiento, este es un dato sorprendente y muy real, y es que un reclutador para encontrar a una sola persona tiene que por lo menos haber hecho una búsqueda de 250 hojas de vida. Y hay veces que no solamente tiene que reclutar a una persona, sino 10 en un mes. Entonces estamos hablando de 2.500 hojas de vida. No le da la vida para poder hacer este trabajo de forma eficiente, porque ellos tienen la presión del jefe que está buscando personal y demás. Entonces llega la inteligencia artificial para optimizar los procesos, para que se reduzca el tiempo de la operación, para que el reclutador y las áreas de recursos humanos pasen de hacer una tarea operativa, les den ese trabajo a la inteligencia artificial y ellos pasen a ser más estratégicos y enfocarse en cómo crear estrategias para fidelizar al talento o para atraer al talento. En tiempo hay un estimado de, por ejemplo, cuánto tiempo tarda un reclutador haciéndolo análogamente el proceso de selección,
¿Y cuánto tiempo se tarda la inteligencia artificial en resolver este proceso? Eso va a depender mucho del cargo que esté buscando la empresa, pero sí hemos detectado en varios de nuestros clientes que ha disminuido el tiempo de la búsqueda laboral. Una búsqueda laboral que antes podía llegar a tardar 6 meses, hoy puede tardar entre 1 o 2 meses. ¿Sí? Además de eso también aumenta también el alcance, ¿no es cierto? Que pueden llegar a más personas que apliquen a ese perfil, porque con CompuTrabajo y PandaP no solamente vas a estas hojas de vida que publicaron allí las personas en esta herramienta, sino que también puedes llegar a publicar tu oferta laboral en las redes sociales que existen hoy en día para la búsqueda laboral. Google for Jobs, Facebook for Jobs, LinkedIn son aliados nuestros y que el reclutador puede llegar allá para atraer pues a todos estos profesionales o personas. Ok, eso digamos desde el punto de vista de la empresa que está buscando el empleado, y para el ciudadano, para la persona que está buscando, ¿cómo la inteligencia artificial puede ser algo de utilidad? Bueno, pues aquí son 2 o quizás 3 invitaciones importantes. Una, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta para las empresas, pero también para nosotros, las personas, para nuestro día a día, ¿cierto? Automatiza también muchas actividades. Entonces es a no tenerle miedo a que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, sino que entra a apoyarnos de la misma manera en que llegó, por ejemplo, la televisión, el celular, el internet, todo este tipo de herramientas que al final se vuelven un apoyo, ¿cierto? Entonces eso por un lado. 2, ¿cómo yo puedo utilizar la inteligencia artificial para encontrar talento? Que era lo que les decía ahora, por lo menos para encontrar talento para encontrar una empresa que cumpla con mis expectativas, porque también se trata de eso, ¿no es cierto? Que yo también como candidato pueda encontrar una empresa que de verdad que sea donde yo pueda trabajar en algo que a mí me gusta, donde que cumpla esas expectativas en cuanto a tiempo, tipo de trabajo, cultura organizacional y demás. Entonces allí lo que debemos hacer es, desde CompuTrabajo podemos, hoy existen unas herramientas que te ayudan a mejorar la hoja de vida, y de hecho te propone cuáles serían las palabras claves que tú puedes utilizar. Dicen, bueno, de acuerdo a tu hoja de vida, así es como lo puedes mejorar. Y pues realmente existen varias funcionalidades donde se utiliza la inteligencia artificial para eso. Por lo menos cuando nosotros recién nos graduamos o estamos a puertas de graduarnos, hay veces que decimos como, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál va a ser este rol que voy a desempeñar? ¿Yo qué voy a trabajar? Muchas veces en ese punto no lo tenemos tan claro. Entonces nosotros contamos con una funcionalidad dentro de CompuTrabajo gratuita en la que pueden acceder y preguntar cuál va a ser mi plan de carrera. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quisiera hacer, no sé, trabajar en arquitectura o en una agencia como creativo. Entonces, para poder llegar a desarrollar este rol, ¿qué tengo que hacer? Simplemente colocas en el buscador esa función y te salen todas y cada una de las actividades que tienes que desarrollar y aprender para poder ocupar ese rol en un futuro. Y eso lo hace con la inteligencia artificial. ¿Y esa herramienta es gratuita o ya, digamos, hace parte de un paquete premium? Es gratuito, lo mismo como, por ejemplo, tienes la opción de descargar 3 plantillas con la información que tú ya has puesto sobre tu experiencia laboral y demás. Tú puedes descargar unas 3 plantillas para como no enredarte tanto con todo este tema de cómo hago mi hoja de vida, cómo la diseño, nada. Ahí tú tienes estos 3 templates, lo descargas y lo puedes utilizar en una entrevista laboral o en cualquier otra herramienta. Bueno, yo estoy interesado, ya yo quiero ingresar. ¿Dónde ingreso para poder hacer este proceso? Bueno, para ingresar como candidato a CompuTrabajo.com, esta es la página. Allí, para poder acceder a todas estas funcionalidades, por supuesto tienes que crear tu usuario. De hecho, también para crearlo hay una forma muy simple, que si ya tienes la hoja de vida en PDF, la subes y automáticamente te diligencia todos los datos. Puedes allí también obtener acceder a unos test
psicotécnicos gratuitos, de hecho, en los que te puede ayudar a hacer un ejercicio de autoevaluación, ¿no? Porque algo que es importante que el candidato incluya en su hoja de vida son sus habilidades, sus fortalezas. ¿Cuáles son tus habilidades y tus fortalezas? Te preguntan en una entrevista. Muchas veces uno puede decir como lo mismo que todos dicen o me han dicho que es bueno decir esto y esto. Lo que es realmente bueno es decir de verdad cuáles son tus habilidades y que esas habilidades estén alineadas con esa función o ese cargo que deseas desempeñar. Entonces, con estos test puedes justamente encontrar eso, cuáles son tus habilidades, tus fortalezas y luego colocarlas en tu hoja de vida. Podríamos, por ejemplo, enumerar a los oyentes de Un Compensar Estéreo cuáles serían, no sé, los 3, los 5 pasos infaltables o a tener en cuenta al momento de presentar una entrevista. Bueno, lo primero que... es que, 5 pasos nomás. No, si son más, los que sean. Ok. Bueno, lo primero es que para una entrevista siempre tenemos que averiguar sobre esta empresa a la que le vamos a dar la entrevista, ¿no es cierto? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus productos, servicios? ¿En dónde están ubicados? Todo ese tipo de información. Luego, por supuesto, conocer muy bien tu perfil, ¿no? Que tú te sepas tu hoja de vida, que no tengas que ir a ver tu hoja de vida, sino que simplemente ya tengas muy claro cuáles son las fechas que hiciste, la descripción. Luego, por supuesto, también preparar las preguntas, las respuestas a las posibles preguntas que te vayan a hacer, ¿cierto? Una de las preguntas más comunes son como ¿cuáles son tus expectativas en 5 años? ¿Cuáles son estas metas a 5 años que tú quieres desarrollar? Entonces es importante que las menciones, dentro de esas metas que es estar en esa compañía, por ejemplo. Okay. Y cuando te hacen esa pregunta, también tienes que enfocarte mucho en responder sobre tu vida profesional, como esa área de vida que es la área de vida profesional, principalmente. Si bien es importante tu vida personal, tus metas personales, que el carro, que la casa, que esto, aquí lo que el reclutador espera es que tú te enfoques a nivel profesional y laboral, cuál es tu enfoque, qué es lo que esperas. Y por supuesto también centrarte en tu comunicación no verbal, que también habla mucho y habla de hecho un poco más que la verbal. Entonces es importante eso también, ensayar frente al espejo, grabarte dando como esa entrevista, respondiendo a preguntas difíciles como las debilidades, cuáles son tus debilidades. Hablar mal de uno a veces también es complejo, entonces... Y por ejemplo, en ese punto que es tan crítico, o sea, ¿qué cosa mala es buena decir de uno en una entrevista? Primero, por supuesto, ser muy honestos, porque en el momento en que entres a la compañía, la verdad va a salir a la luz y todo eso, por supuesto, se va a notar. Y sobre todo cuando lo comentas, también pues va a fluir. Entonces, las debilidades y las recomendaciones, que las debilidades no estén directamente relacionadas con el rol que vas a desempeñar. Por ejemplo, si eres una persona que va a hablar en público, pues no puedes decir que tu debilidad es que pues eres súper penoso, que de pronto a mí se me dificulta relacionarme con las personas. No, digamos que ahí sí, más bien, si quieres trabajar en eso, pues tienes que formarte pues, para poderlo lograr. Más bien quizás entonces allí pues el tema numérico quizás es una debilidad mía, como un poco por ahí, ¿no? Como estas debilidades que todos tenemos, por supuesto, todos tenemos fortalezas y debilidades, que estas debilidades no estén directamente relacionadas con el rol que quieres desempeñar. Ok. Entonces el punto sería ese: identificar cuáles son las habilidades que requiere el cargo, por un lado, para que cuando yo esté hablando de mis debilidades, ninguna de esas, digamos que se interponga entre las actividades que voy a realizar una vez salga elegido, en caso de que salga elegido. Exactamente. Y sobre todo buscar ese rol que de verdad, con el que primero hay que conectar con qué es lo que yo quiero para mí, para mi vida, es decir, como un propósito de vida, conectar con qué es lo que me gusta hacer, qué me apasiona, y eso te va a ayudar a tener un norte en tu búsqueda laboral y de verdad hacer
apuntarle y aplicar a estas ofertas laborales que de verdad, con las que de verdad conectes. Entonces la entrevista al final va a salir pues muy natural, ¿sí? Ok. Ahora en tiempos de inteligencia artificial, de todo este desarrollo tecnológico y digital, ¿cuáles son, digamos, las competencias en este ámbito que indistintamente de la profesión que uno tenga debe tener en cuenta o debe desarrollar para poder tener éxito en la búsqueda de empleo? Vale, pues ahorita estamos inmersos en una era digital, así que contar con habilidades digitales es imprescindible, ¿no? Y ahora que estamos con todo este tema de la inteligencia artificial, ya casi todas las empresas o los sectores, por no decir que todos, están utilizando la inteligencia artificial en la operación. Por lo que se vuelve importante que empecemos a averiguar, los candidatos empiezan a mirar, bueno, cómo yo aplico la inteligencia artificial en la arquitectura, en la ingeniería civil, en la psicología y así. Y empiecen a formarse para que puedan luego colocarla allí en su hoja de vida y decir, bueno, este es un plus, yo utilizo la inteligencia artificial en la operación, lo sé hacer, sé utilizar estos y estos programas. Y tres, es que pues estamos también cada vez las empresas se internacionalizan más, por lo que se requiere entonces tener habilidad en idiomas. Eso en cuanto a habilidades duras. En cuanto a habilidades blandas, se requiere mucho que la persona tenga como esa capacidad de adaptarse muy fácilmente. Las empresas también están transformándose continuamente. Entonces, hay veces que los roles cambian, la operación cambia, la forma en cómo está distribuida la empresa cambia. Entonces, se requiere que la persona tenga esa capacidad para adaptarse fácilmente y tener esa inteligencia emocional para seguir trabajando con empatía con su equipo de trabajo. Y la curiosidad va a ser muy valorada porque estamos cambiando muy rápidamente, entonces que sea una persona que investigue, que esté actualizada, eso son como las más importantes que considero. Okay. Parece una obviedad, pero hay mucha gente que desconoce los términos habilidades duras, habilidades blandas. ¿Podríamos explicar para esas personas que de pronto desconocen estos conceptos? De acuerdo, y gracias por comentarlo, porque sí, las habilidades duras son aquellas que son las que conseguimos a través de una formación formal, ¿no es cierto? Como en la universidad, como por ejemplo algún programa en específico, digamos para el caso de los diseñadores, entonces saber utilizar Illustrator para un desarrollador, saber utilizar Python, por ejemplo, ¿sí? Y las habilidades blandas son aquellas adquiridas a través de lo largo de la vida, ¿no es cierto? Entonces quizás estuve trabajando demasiado, no sé, con proveedores, entonces tengo la facilidad para comunicarme fácilmente con ellos, o tengo habilidades para trabajar en equipo, para comunicarme, para bueno, todas aquellas que tienen que ver más con tu forma de ser. Ok, entonces ya ahí yo creo que nos queda claro los conceptos de habilidades duras y blandas. Ahora te pregunto, frente a estos procesos de reclutamiento, pues obviamente hay una carga fuerte de lo que es la inteligencia artificial, pero ¿cómo hacen ustedes para mantener el equilibrio entre lo que es la inteligencia artificial y el factor humano, pues que implica un proceso de contratación? Bueno, pues yo creo que, y como lo mencionaba anteriormente, la inteligencia artificial viene para apoyar, es una herramienta realmente. O sea, no pelean las dos cosas. No, y no la inteligencia artificial tiene que ser operada por un humano. Entonces no va a funcionar sola, tiene que recibir órdenes del humano, ¿sí? Y simplifica los procesos, pero luego el humano debe recibir esa información y tomar decisiones basadas pues en estos datos, y son pues estas decisiones en las que pues que la inteligencia artificial no tiene, que es como la empatía, ¿no es cierto? Un poco la lógica, el contexto de la situación actual. Entonces es como tomar lo mejor de estos dos mundos, ¿no? De la inteligencia artificial y de esta parte humana para poder hacer el trabajo más eficientemente. Ok, bueno, en tu formación pudimos ver en tu currículum, Sandra, que eres publicista,
y que actualmente te está formando en el direccionamiento estratégico de comunicaciones, Sí. con énfasis en inteligencia artificial. Sí. Ahora está muy de moda el tema de la marca personal. Sí. Desde tu experiencia y conocimientos académicos, ¿qué tipo de recomendaciones les podrías dar a las personas que estén en búsqueda de empleo para que fortalezcan su marca personal? ¿Cuáles son los pasos a seguir para crear una marca personal? Bueno, entonces, como vimos, o sea, realmente estamos en un mundo muy competitivo a nivel de búsqueda laboral, Sí. ¿cierto? Por lo que se vuelve importante hacer algo para destacar, ¿no? Ya no es suficiente la hoja de vida. Ahora lo que tenemos que hacer es crear esta marca personal, ¿no es cierto? La marca personal empieza por ejemplo, desde las redes sociales, cuál es ese contenido de valor que tú estás proporcionando para la comunidad en la que haces parte. Por ejemplo, en el caso, digamos que hay perfiles que de pronto requieren mostrar un poco un trabajo más gráfico, ¿no? Entonces, el tema de los arquitectos, los diseñadores, ellos podrían llegar a tener un Behance, por ejemplo, donde puedan colocar allí su portafolio y el link simplemente lo colocan dentro de su hoja de vida para que el reclutador o el jefe, la persona que vaya a ser su jefe, pueda ir a ver su trabajo. Y él también, pues el candidato está mostrando allí que es una persona que, bueno, es activa. Por ejemplo, para el caso de un abogado, un psicólogo, un poco más, que podría llegar a tener un blog, por ejemplo, donde pueda colocar allí sus artículos, un poco hablar sobre algún estudio o algún caso y dar su opinión al respecto. Y ese link de ese blog lo va a compartir también en su hoja de vida. Entonces, ahí está empezando a crear como este propio contenido que luego va a replicar en todos los canales digitales que hoy existen, ¿no? Las redes sociales, a través de otra web, a través de colaboraciones con también otros estudiantes o otros compañeros de trabajo, bueno, todo su networking que haya hecho, y también, de hecho, hacer este ejercicio de networking, participar en ferias de empleabilidad, de empezar allí como a darse a conocer. Y, por ejemplo, bueno, veo que todos los elementos que has mencionado requieren como algunas habilidades extras. No sé, por ejemplo, para crear un blog y eso, o para tener un perfil de una red social bien diseñado, pues hay que tener nociones básicas de video, de edición de video y de imágenes, de piezas gráficas. ¿Qué les recomiendas a las personas que de pronto no tienen estas habilidades y necesiten crear su marca personal? Pues bueno, ahí es cuando se vuelve primordial ser curioso, justamente, ¿ves? Porque existen un montón de herramientas digitales en las que no requiere ser ni diseñador, ni productor o editor, que te permiten hacer pues todo este contenido, ¿no es cierto? Hasta desde la escritura, de ahí en adelante existen un montón de herramientas. Entonces es ver cuáles son estas herramientas que podrían servir. De hecho, nosotros, CompuTrabajo tiene un blog, simplemente colocando en la barra de búsqueda CompuTrabajo blog, podrán acceder, y allí ahí encontrarán un montón de tips, sobre todo de esas otras herramientas que pueden utilizar y demás, que de pronto existen tantas que no quiero mencionar solo una, sino que más bien vayan allí e indaguen un poco cuáles son las que existen, porque sí hay muchas facilidades para crear hoy contenido. Bueno, y yo te pregunto, vuelvo siempre a la misma pregunta, pero es que la gente que busca empleo normalmente no tiene dinero para comprar o pagar planes premium. También no. ¿Es gratis estas? Sí, por supuesto. Estos asesoramientos que estás comentando. De hecho, ya que lo mencionas, nosotros hemos detectado una brecha importante entre las empresas y los candidatos, ¿cierto? Las empresas, por un lado, uno de los mayores desafíos es la alta rotación de personal, por supuesto, pero también que no encuentran al candidato que cumpla con el perfil que ellos están buscando. Nosotros creemos que sí está el candidato está ahí esperando a que lo contraten. Lo que pasa es que hay que orientar al candidato a que haga una muy buena hoja de vida, que utilice las palabras claves, un poco todos estos tips que he mencionado, que ellos los utilicen. Por lo que nosotros desde el año pasado empezamos a
a colaborar a las universidades para ofrecer charlas y sesiones a sus estudiantes y egresados sobre orientación en empleabilidad. Entonces, esto lo estamos haciendo con varias universidades de Latinoamérica. Acá en Colombia hemos estado con la Universidad de La Salle, con la Sergio Arboleda, con la Javeriana, con la Católica, Libre, Libertadores, aquí, ¿sí? Para poder apoyar al candidato a que se minimicen esas brechas que hay entre estos dos mundos. Ok, bueno, en cuanto al tema de los estudios del mercado laboral que realiza PandaPay Computrabajo, ¿cuáles han sido, digamos, los hallazgos más interesantes que sean de interés contar al público? Bueno, el que ya comentaba, que era que pues la alta rotación es uno de los mayores dolores, y es algo que se mantiene allí. Las personas también, encontramos que las personas ya no se quieren atornillar tanto dentro de una compañía, no como antes en las generaciones anteriores, que se proyectaban durar, mejor dicho, hasta que se pensionaran allí. No, hoy en día quieren es aprender un poco de aquí, luego si me gusta más esto otro, entonces hay esta alta rotación, ¿no? Entonces, las prioridades para las empresas son, bueno, ¿qué tengo que hacer para fidelizar a mis trabajadores? Porque esta alta rotación le cuesta dinero a las empresas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para fidelizarlos? De hecho, PandaPay también tiene un módulo para la fidelización del talento y con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, eso lo hemos también encontrado allí, y también encontramos que una de las mayores dificultades en los procesos de reclutamiento es el ghosting. Que el ghosting es, digamos que es, para explicarles un poco, que durante el proceso de selección desaparece o el candidato o el reclutador. Entonces, se ha hecho todo este proceso que puede llegar a tardar 1 mes, 2 meses, y luego de repente el candidato se va sin avisar, no sigue el proceso de selección, entonces el reclutador tiene que volver a hacer el proceso, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué es lo que están haciendo las empresas para mantener la atención del candidato? Y por otro lado, el candidato también está viviendo una etapa de ansiedad y un poco como de angustia de necesito conseguir mi trabajo, he aplicado esta oferta laboral, fui a la entrevista laboral y no me llaman, ha pasado el tiempo y ¿qué pasó? Entonces también, pues aquí nosotros promovemos a que utilicen las herramientas que existen en PandaPay para poder mantener actualizado y comunicado pues al candidato de mira, esta es la fase del proceso de selección en la que te encuentres, en tanto tiempo te vamos a contactar, pero lo mantienen conectado pues con el proceso de selección para que no se nos vaya. Ok, bueno, Sandra, ya para ir cerrando, brindemos más recomendaciones, no sé, de artículos, películas, series, podcasts, algo que pueda fortalecer el perfil de las personas que se encuentran en búsqueda de empleo. Bueno, el blog que les comentaba, también creo que es importante leer mucho sobre productividad, ¿no? Sobre, digamos, un libro que me gusta mucho a mí que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y creo que funciona muy bien y coincido mucho con todas esas recomendaciones que dan allí. Y por ejemplo, ¿qué tipo de recomendaciones dan allí? ¿Así una o dos que te acuerdes? Bueno, las prioridades creo que es importante, ¿no? Y también el hecho como de aplicar un poco como estos 4 acuerdos, que creo que ya me extendería ahí un poco con la conversación, pero sí, primero tener muy claro cuál es este propósito, qué es lo que tú quieres para ti, para tu vida, y bajo ese propósito tomar cada una de las acciones que tú tomes, pues te encaminen a eso, ¿no es cierto? Que haya constancia, que haya disciplina, ¿no es cierto? En todas estas tareas, saber organizarte, saber tener prioridades, ¿no es cierto? En cuanto a la gestión de tus actividades. Entonces, y bueno, hay muchos métodos allí interesantes que es un libro que me parece súper interesante, que recomiendo mucho. Y también los invito, aquí a ti y por supuesto también a todas las personas que nos estén escuchando, que si quisieran recibir también esta orientación que nosotros damos de forma gratuita a las universidades,
en las charlas que te comentaba anteriormente, pues inviten también a las universidades a que nos contacten y nosotros con mucho gusto también podremos ir allí a apoyarlos, a orientarlos en lo que requieran, en cómo hacer tu hoja de vida, en cómo enfrentar una entrevista laboral, en cómo utilizar la inteligencia artificial a tu favor. Y entonces allí sí que nos extendemos específicamente en estos temas para que pues, se puedan ir con toda esta información. Perfecto, Sandra, muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar de este episodio de Desconectados. Y bueno, no sé si quieras dejar algún mensaje final antes de despedirnos. Pues bueno, quizás aquí en esta búsqueda laboral se requiere de verdad mucha constancia, mucha disciplina. Aquí valorar mucho nuestros sís, que nuestro sí es yo sí quiero mi sueño, sí quiero cumplir mi carrera, sí quiero cumplir mis metas, y para eso tenemos que a veces decir no a estas otras cosas que de pronto nos alejan, que el Netflix, que bueno, sí, la rumba está bien, pero bueno, ¿qué tanto? ¿No es cierto? Ahí es donde empezamos a mirar las prioridades y apuntarle a eso sí, ¿no es cierto? Y para eso se necesita mucha constancia, disciplina. Y recordemos siempre ser curiosos. La curiosidad nos va a llevar muy lejos y nos va a dar muchos skills que podemos luego aplicar en nuestra vida laboral. Bueno, entonces como recomendación final, entonces sería priorizar cuáles son esas necesidades que nos van a acercar a los propósitos que tengamos en nuestra vida. Muchas gracias a ustedes por conectarse a este episodio de Desconectados por Ucompensar Estéreo.